Buenas noches, América. La primera ministra británica, Theresa May, consiguió hoy de la Unión Europea una prórroga para encontrar una salida al Brexit. Tras reunirse en las últimas horas con Angela Merkel en Berlín y con Emmanuel Macron en París, los embajadores de los 27 países comunitarios dieron luz verde a una prórroga flexible del Brexit que va más allá de los 2 meses solicitados inicialmente por May. A cambio, se le pide a Londres que demuestre una sincera cooperación y que actúe de forma constructiva y responsable durante este periodo. La decisión quita presión a la primera ministra, que respira al obtener más tiempo para convencer a sus parlamentarios y a la Unión Europea, porque evita la incertidumbre de un Brexit sin acuerdo, de consecuencias desastrosas para las dos partes. En estos últimos días, Merkel y Macron parecen haberse repartido los papeles frente a May. Ella jugando la carta amable de la Unión, él la dura y exigente, pero ambos, como también May, conscientes de la importancia de que este proceso de salida del Reino Unido termine de la mejor manera posible, la más amigable. Incluso Macron, que como Charles de Gaulle en 1963 hubiera querido apretar más a Londres, es consciente de que en el mundo de hoy, como en la era post-Brexit, es importante una colaboración estrecha con el Reino Unido para la defensa europea y la lucha antiterrorista. No hay duda de que el referéndum del Brexit fue un desacierto que ha creado más problemas que beneficios, que ha debilitado más las instituciones y la credibilidad de los políticos que no ha fortalecido. Y que, en un mundo donde Estados Unidos está en retirada y Rusia y China pugnan por expandir su influencia, ha debilitado el proyecto comunitario que se hace hoy muy necesario. La Unión Europea salvó de nuevo a Theresa May, la misma Unión que ella y la mayoría de británicos quieren abandonar y a la que seguro muchos ciudadanos del Reino Unido van a extrañar. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino, con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias, para algunas notas al pie, para entender el contexto de cuestiones de la actualidad, como el viaje del secretario de Estado Mike Pompeo a América Latina. Comienza mañana y durará hasta este domingo, Domingo de Ramos. El líder de la diplomacia estadounidense va a viajar a 4 países de América Latina: Chile, Paraguay, Perú y Colombia, donde visitará la frontera de Colombia con Venezuela, en la población, en la ciudad de Cúcuta. Los objetivos del viaje, según el Departamento de Estado, son reforzar la democracia y los derechos humanos, por un lado, y resaltar las oportunidades para la prosperidad y la seguridad. Y, particularmente, van a hablar de Venezuela. En los viajes en estos países, Mike Pompeo se va a reunir en Chile con Sebastián Piñera, en Paraguay con Abdo Benítez, en Perú con Martín Vizcarra, y esperamos también, no lo dice el comunicado, que se produzca esa reunión entre Mike Pompeo y el presidente de Colombia, Iván Duque. Michael Shifter es el presidente del Diálogo Interamericano. Señor Shifter, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tenemos que esperar en la agenda de este viaje de Pompeo a esos 4 países? Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que la visita, a propósito, es básicamente mostrar apoyo por parte de Estados Unidos, lo que está haciendo gobiernos de Chile, Paraguay. Sería la primera vez que un secretario de Estado va al Paraguay desde el año 65. Entonces, eso es histórico. Paraguay ha sido un aliado en muchos temas, sobre todo en Venezuela, pero otros temas también. Ha tenido buenos resultados económicos. Chile también ha sido un modelo. Entonces yo creo que quiere proyectar y mostrar su apoyo con estos gobiernos, obviamente Colombia y Panamá también. Son aliados y creo que en un momento importante es bueno tener la presencia del secretario de Estado. Otro tema que creo que va a estar en la agenda del secretario Pompeo sería el tema de China, lo cual es el socio más importante de Chile. Ha tenido una relación muy cercana a Panamá, Paraguay también. Obviamente hay preocupación en Washington, en la administración Trump,
sobre la presencia y las actividades económicas que está haciendo China, y creo que también quiere mostrar, mandar el mensaje que Estados Unidos es el mejor socio, debería ser el socio preferido para esos gobiernos. Yo creo que básicamente es el propósito. Obviamente el tema central es el tema Venezuela, para tratar de mantener el impulso, la presión sobre el gobierno de Maduro y mantener una coalición muy importante que es un valor fundamental para Estados Unidos en la política con respecto a Venezuela. Y sobre Venezuela, ¿qué les puede pedir el secretario Pompeo? Bueno, yo creo que tanto más presión diplomática como presión económica son los dos aspectos que son importantes. Yo creo que hay sanciones por parte de Estados Unidos en la medida que se puede cooperar y fortalecer la presión. Otros gobiernos de la región sería muy importante. En la frontera con Cúcuta, mostrar el mundo y tener una mejor comprensión de lo que pasa en la frontera, la tragedia en la frontera, y mostrar al mundo la gravedad y la magnitud de la crisis con Venezuela y los más de 1.300.000 refugiados que están en Colombia. Es el análisis de Michael Shifter, el presidente del Diálogo Interamericano. Gracias, señor Shifter, por haber estado con nosotros. Otras cuestiones de la actualidad que nos llevan a Europa. Quien es el vicepresidente de Italia, el señor Matteo Salvini, que es el líder de una formación de ultraderecha, ha anunciado en las últimas horas que pretende que su formación se alíe con otras formaciones de ultraderecha en la Unión Europea de cara a las elecciones para el Parlamento Europeo que se tienen que celebrar a finales de mayo. Lo hizo en Milán, al norte de Italia, y acompañado de representantes de los partidos de ultraderecha de Alemania, Francia, Dinamarca y Finlandia. No había representantes de la ultraderecha española ni de otras naciones, pero dice que espera crear una gran familia de partidos con un doble objetivo. Por un lado, decirle a los partidos tradicionales en Europa, particularmente los de centro-derecha y centro-izquierda, los socialistas y los populares, que su mensaje ha fracasado y que ellos son la alternativa. Y el otro, terminar con lo que dice un secuestro de Europa por parte de burócratas y banqueros. Es el mensaje de la ultraderecha que crece con la aspiración de formar el primer gran partido en ese Parlamento Europeo que cambie, dicen, la Unión Europea. Saludamos a Silvio Weisworth. El señor Weisworth es profesor de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington. Profesor, buenas noches. ¿Tiene sentido desde el punto de vista de los programas políticos esta alianza? Gracias, Gustavo. Yo creo que tiene sentido para algunos dentro de esos partidos que están tratando de formar un bloque para las próximas elecciones del Parlamento Europeo. Pero no es claro que va a ser así, ya que hay muchos integrantes y partidos populistas, partidos de extrema derecha en Europa que no están seguros sobre esta alianza. Pero es claro, digamos, que la figura del vicepresidente italiano está tratando de abrir como una punta de lanza y reunir, digamos, a aliados ideológicos para las próximas elecciones. ¿Se les puede considerar una amenaza para el proyecto de la Unión Europea? Es una amenaza en el sentido de que estos partidos cuestionan, a esta altura no es claro que cuestionen solamente la Unión Europea, sino fundamentalmente algunas de las políticas que la Unión Europea ha tenido, especialmente con temas de inmigración. Yo creo que a esta altura pareciera que ellos quieren ganar o tener una presencia dominante en la Unión Europea para cambiar políticas más que de desarmar o de desarticular a la Unión Europea. Digamos, eso no queda claro y creo que falta mucho, digamos, en las próximas semanas para ver qué es lo que quieren. Pero por ahora el proyecto es, digamos, ocupar o prevalecer dentro de la Unión Europea para desarticular algunas políticas claves que son, digamos, que van contra estos intereses nacionalistas. Acá lo curioso es que se arma una alianza regional, o hay un intento de una alianza regional para desarticular, digamos, quizás uno de los intentos más exitosos de alianzas regionales de la posguerra. Si esa alianza en las elecciones de finales de mayo obtiene un buen resultado, ¿cree que podría inspirar, alentar a movimientos similares en este lado del mundo, en Estados Unidos o América Latina?
Yo creo que no, porque son desarrollos muy diferentes, digamos. Acá estamos hablando de una situación de países europeos en los cuales hay una ascendencia de partidos populistas o de extrema derecha, que si bien tiene su parecido digamos, en este lado del Atlántico, con la presidencia de Trump, con la presidencia de Bolsonaro, el hecho de formar una alianza estratégica regional es muy el caso europeo, pero obviamente tiene eco en el sentido que profundiza o es una caja de resonancia de estas nuevas corrientes políticas opuestas, digamos, a ciertas cuestiones de la democracia liberal y especialmente opuestas a políticas a favor de políticas, digamos, sensibles en términos de inmigración. Es el análisis de Silvio Weisbord. Es profesor de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington. Gracias, profesor Weisbord, por habernos acompañado esta noche aquí en Poder Latino. Una última cuestión que nos llamó la atención y está vinculada precisamente a esto que hablábamos de los movimientos políticos de ultraderecha, alternativos, derecha alternativa. Algunos dicen antisistema. El periodista y director del programa Efecto Naim, que por cierto es autor de un nuevo libro que se llama Dos espías en Caracas, Moisés Naim, acaba de publicar un artículo interesante en el periódico El País y habla de las 6 toxinas que debilitan la democracia. Son toxinas que se meten en el cuerpo de las sociedades democráticas occidentales y la van carcomiendo. ¿Cuáles son estos? La antipolítica, partidos débiles, la normalización de la mentira, la manipulación digital, la intervención extranjera furtiva, el nacionalismo. Las 6 toxinas que debilitan la democracia. Moisés Naim, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Poder Latino. De todas estas toxinas, ¿cuál es a tu juicio la más peligrosa? Yo creo que todas son importantes y además se refuerzan unas a otras, creando un contexto realmente amenazante, ¿no? Pero quizás si habría que escoger una, yo escogería la antipolítica, porque es la decisión de los ciudadanos básicamente de no creer en nada, en nadie, el escepticismo, la ironía, el cinismo y no la participación. Por supuesto que tiene que haber críticas a los gobiernos, hay que darle la bienvenida a las críticas a los gobiernos, pero no es esa crítica de que todo es malo, nada sirve, nada funciona, son todos unos ladrones, no, nada vale la pena y cualquier cosa, estamos dispuestos a probar cualquier cosa, cualquier charlatán es aceptable en vez de lo que tenemos. Esa parte es muy complicada. Decíamos antes que en Europa se alían los partidos de ultraderecha. ¿Se puede considerar esta alianza una toxina, como las describe usted? No, esta es una alianza que resulta de las toxinas. Si uno se fija bien en estos partidos que están uniéndose, pues son partidos, cada uno de ellos en el fondo es débil, es recién llegado, es vulnerable, es frágil. Entonces se están uniendo y de alguna manera están creando condiciones que les permitan enfrentar las toxinas que debilitan a la política. Con este panorama, ¿cuál cree que es el futuro de la Unión Europea? No lo sabemos todavía, es muy incierto. Ojalá que triunfe y prevalga el proyecto de integración europea. En el siglo XXI es muy importante que en el mundo haya una comunidad como la Europa de la libertad, de la Europa de los derechos humanos, la Europa de la Declaración Universal. Es muy importante que ese tipo de valores, ese tipo de voz esté marcando la pauta, tenga influencia y que no sean solo la Rusia de Putin y la China de Xi Jinping y las dictaduras del mundo las que definan cómo vamos a vivir. Es Moisés Naim, es periodista, es director de Efecto Naim. Gracias, Moisés. Qué gusto tenerte siempre que puedes en nuestro programa. Feliz noche. Muchos temen que si hasta ahora la política migratoria de Estados Unidos era de tolerancia cero, ahora va a ser más dura aún. Y es que ha dimitido la secretaria de Seguridad Nacional, ha dimitido la segunda del mismo departamento y Donald Trump retiró del Senado a quien proponía para estar al frente de la patrulla fronteriza porque dijo quiere una persona más dura. Se debilita la institucionalidad y aumenta la voz de quien ha pensado esa política migratoria. Dicen los medios estadounidenses que detrás de todo está Stephen Miller, el asesor, el creador de esas políticas que le habla al oído al presidente Donald Trump con el aplauso de su base.
Hoy hemos invitado al programa a la portavoz del Foro Nacional de Inmigración, que trabaja con demócratas y con republicanos, y me atreveré a decir que trabaja más con republicanos que con demócratas, aunque a lo mejor me corrigen, para que haya una ley, una propuesta migratoria que sea nacional y que busque dar respuesta a los retos migratorios que tiene este país. Es Kathleen Farrell. Señora Farrell, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Señora Farrell, ¿cómo ve la salida de estos funcionarios de la administración, la retirada de figuras que tenían que estar al frente de la patrulla fronteriza, que muchos ya veían como personas muy escoradas a la derecha o amantes de esa política de tolerancia cero, y que el argumento del cambio es que queremos a personas más duras? Pues uno puede estar a favor de estas personas o no, y de cómo han aplicado la ley, pero el efecto de esto es sembrar caos en los niveles de liderazgo de las leyes de inmigración y de la inmigración. Entonces, yo creo que el presidente está sembrando caos tanto en la frontera, creando una crisis humanitaria, porque no existe una crisis de seguridad, pero bien puede existir con una crisis humanitaria, y está sembrando caos dentro de su propia administración. Entiendo que pueda crear caos en la administración con este baile de nombres. ¿Cómo crea Trump caos en la frontera cuando los que llegan son migrantes y lo que hace esta administración es tener que recibirlos para ver cómo maneja la situación? Correcto, es que el país tiene que recibir la gente que llega a sus fronteras, y la mayoría de esa gente que está llegando y está pidiendo asilo no está haciendo cola, no está colándose, están entrando por las puertas de entrada o se están entregando a las patrullas fronterizas y están pidiendo asilo. Tienen derecho, nuestras leyes contemplan esto, tienen derecho a hacerlo. Y entonces lo que tenemos que hacer es responder con los recursos necesarios para mirar estos casos. Eso quiere decir que necesitamos más jueces de inmigración para revisar los casos y decidir si tienen base o no, y si pueden permanecer en el país. Y necesitamos también mirar los otros recursos, como el monitoreo electrónico, y no simplemente poner la gente en instalaciones que ya no pueden recibir más gente. ¿De dónde tienen que salir esos recursos? Nosotros tenemos esos recursos. Es cuestión de escoger dónde vamos a poner los recursos monetarios, ¿no? Si vamos a construir un muro, si vamos a poner más personal en la frontera, o es una combinación de infraestructura, de tecnología y de personal. Y tenemos que mirar todo esto de una manera mucho más comprensiva. Quiero intentar darle crédito al presidente Trump en la cuestión del muro. ¿Hasta qué punto el muro puede ser una herramienta más de esa política migratoria conjunta que contribuya, y en qué medida, le pregunto, cree usted que contribuiría a mejorar la situación en la frontera? Hacer un muro sin pensar en cuestiones de tecnología, donde podemos poner cámaras, etcétera, y personal, como digo, o más gente de la patrulla fronteriza, los jueces, etcétera. Si no estamos mirando esto como una solución comprensiva, eso no va a funcionar. Históricamente los republicanos han sido el partido de la inmigración, quien aprobó la gran, no sé si la palabra sería amnistía, pero impulsó una gran reforma migratoria fue Ronald Reagan. Un Reagan, por cierto, en el que Donald Trump se inspira mucho. Pero parece que la idea de alcanzar un acuerdo en el Capitolio hoy, con esa polarización política y con una cuestión tan sensible como la de la migración, está lejos. ¿Por qué no hay puentes? ¿Por qué no hay espacio de consenso entre los dos grandes partidos que facilite esa reforma migratoria? Es una muy buena pregunta, y yo creo que, y tomándolo siendo muy cínica en cuanto a los políticos, yo diría que demasiados políticos se dejan llevar por las encuestas y no por sus valores, y no están escuchando a la gente que vota y los apoya, porque realmente hay un gran consenso que tenemos que hacer algo para reformar, para mejorar el sistema migratorio. Sabemos que las corporaciones, muchas industrias, muchos sectores necesitan
gente para llenar empleos. Tenemos un mercado laboral con mucha demanda y poca gente para llenar estos empleos, por un lado. Tenemos también muchos líderes de iglesias que saben que tradicionalmente hemos recibido al extranjero con brazos abiertos y ayudándole. Y tenemos también a muchos oficiales de leyes, como jefes de policía, que saben que tenemos que conocer quiénes están dentro de nuestras comunidades. Entonces hay un consenso que tenemos que hacer algo y tiene que reformar el sistema que tenemos para responder a las necesidades del siglo XXI. Claro, yo escuchándola me planteaba ¿a quién vota mayoritariamente el ciudadano religioso en Estados Unidos? ¿A quién vota mayoritariamente el amante del sheriff, de la ley y el orden? ¿A quién vota mayoritariamente el empresario de una gran multinacional que necesita mano de obra para sus procesos? Y necesariamente en los tres, pienso, si tuviese que apostar, que están más próximos a los republicanos que a los demócratas. ¿Por qué, si esos tres grupos mayoritariamente tienen que estar a favor de la inmigración por diversos motivos económicos, por lectura del Evangelio o por aplicación de la ley, no consiguen hacer llegar su mensaje a la Casa Blanca con un presidente republicano? Pues curiosamente hoy un grupo de líderes evangélicos mandó una carta al presidente Trump, esta mañana lo mandaron, y a miembros de Congreso apoyando la reforma migratoria. Y entonces hay muchos esfuerzos, hay mucha gente que están haciendo esfuerzos. Tenemos que empujar más, yo creo, y también los políticos tienen que escuchar mejor. ¿Qué cree que tiene que hacer la Administración frente a la decisión del juez de la Federal de California, que ha dictaminado que los procesos de asilo tienen que permitir a los ciudadanos que piden esos asilos humanitarios seguir sus casos dentro de Estados Unidos y no, como desde enero hasta ahora aplicaba esta administración, de devolverlos a México? Pues primero que todo, la administración tiene que respetar la ley, ¿no? Y lo que ha decidido la Corte, sobre todo mientras tanto, ¿no? Los demandantes en este caso volvieron de México a San Diego y se tiene que permanecer mientras, y los que vienen después, ¿no? Mientras decidan sus casos. Entonces la administración tiene que respetar las leyes y la Constitución, obviamente. La opinión de la portavoz del Foro Nacional de Inmigración, Catherine Farrell, que nos ha acompañado esta noche en este análisis sobre la situación de las políticas migratorias, la crisis migratoria que tiene hoy, que enfrenta la Unión Americana. Señora Farrell, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa al volver. Nuestros invitados, demócratas y republicanos, liberales, conservadores, en el debate sobre las diversas cuestiones de la actualidad. Tiempo para el debate en nuestro Poder Latino, para escuchar las voces de republicanos, demócratas, conservadores, liberales. Hoy con las opiniones de Yali Núñez. La señora Núñez es comunicadora, es portavoz y directora de medios hispanos del Comité Nacional Republicano. Señora Núñez, buenas noches. Un placer estar aquí contigo, Gustavo. Gracias por acompañarnos. Y con Eduardo Soto. El señor Soto es demócrata, es analista político, es consultor y director en The Graven Group. Señor Soto, buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo han visto ya el fiscal William Barr? Últimamente es la atención informativa en Estados Unidos. Hoy estábamos en la redacción trabajando y tenemos siempre tres televisores, uno de información en Estados Unidos, otro de América Latina y nosotros. Y veía la comparación cómo los estadounidenses estaban con William Barr mientras los latinoamericanos estábamos con la sesión de la ONU y Venezuela, esa dualidad. ¿No creen que hay un cierto hartazgo de tanto informe Mueller, tanta información relativa a la campaña, al espionaje, a los dimes y diretes de los políticos, de los partidos políticos en Estados Unidos, señor Soto? Bueno, entiendo muy bien la fijación que tienen los medios en los Estados Unidos con cualquier apariencia pública que haga el secretario de Justicia, William Barr. Pero hasta que veamos en su entereza el informe de Robert Mueller,
lo que tenemos es especulación y medias verdades, ¿verdad? No se puede aseverar hoy con toda la certeza del mundo qué tipo de espionaje hubo. William Barr seguramente está diciendo este tipo de cosas, como han hecho muchos oficiales antes del gabinete del presidente Trump, para favorecer lo que usualmente es un narrativo falso que promueve la Casa Blanca. Y no podemos darle, yo creo, credibilidad a alegaciones como esta hasta que veamos en su entereza el informe de Robert Mueller. Hoy el fiscal William Barr lo que ha dicho es que se compromete con la transparencia, que ese informe redactado, con las partes que no pueden ser públicas, pero en la máxima extensión que pueda, va a divulgarlo en el plazo de hoy ya menos de una semana. Y también ha sugerido una frase que se ha convertido en noticia, y es que cree que hubo espionaje a la campaña del presidente Trump, entonces candidato, durante el 2016. Un espionaje que presuntamente habría estado liderado por agencias de inteligencia en Estados Unidos. Yali. Bueno, yo pienso que siempre genera interés lo que diga el fiscal general de los Estados Unidos, sin duda alguna. En estas audiencias lo que se está haciendo es clarificando un proceso de 2 años, que se lo debemos a los demócratas, de una investigación que realmente gastó 25 millones de dólares del bolsillo de los contribuyentes, más de 2.800 citaciones, 500 testigos, solo para concluir que no hubo ningún tipo de colusión. Y ahora continuamos en esta vendetta que tienen los demócratas en cuanto a lo que es continuar investigando algo sin sentido. Y la realidad de lo que está diciendo el fiscal general William Barr es que simplemente hubo espionaje a la campaña Trump. Este es un espionaje del cual no se le informó. Pero usar el término espionaje es gravemente irresponsable cuando no sabemos si hubo, que el mismo fiscal general dijo que puede existir fundamento para que el FBI u otras agencias investiguen. Él no sabe si hubo fundamento. Permíteme terminar la idea. Le preguntaron y dijo, yo creo que hubo espionaje a la campaña por parte de agencias de inteligencia de los Estados Unidos. No necesariamente confirmó que hubiera sido el FBI, pero todos sabemos en manos de quién estaba el FBI. Pero también dijo que no sabe si existía fundamento o si estaba predicado justamente cualquier tipo de investigación. El uso del término espionaje es una irresponsabilidad para darle cobertura política a la Casa Blanca. Si estaba justificado el tipo de el espionaje que se le hizo a la campaña, no si se le hizo el espionaje a la campaña. Él dijo, creo que hubo espionaje, no estoy seguro si es justificado lo que se hizo, y es lo que está diciendo. En este tipo de audiencias lo que se quiere es transparencia para el pueblo estadounidense, y es por eso que se usan los términos que se tienen que usar, como los que ha usado él. Y yo en el pasado he trabajado directamente con estos aspectos de la FOIA, ¿verdad? Del tener que redactar ciertos informes antes de que se divulguen públicamente, porque hay información que el gobierno federal tiene una obligación de salvaguardar, ¿verdad? Hay información, en particular cuando se trata de agentes de agencias del negociado federal de investigaciones o quien sea que esté en un ambiente de ejercer la ley de esa manera. Pero hasta que veamos por completo el informe de Robert Mueller, lo que tenemos son especulaciones y aseveraciones irresponsables por parte de un fiscal general que, según el propio equipo de Mueller, ahora sabemos, ocultó ciertos hallazgos del reporte cuando radicó su resumen. Cerramos. Lo que pasa cuando ustedes dicen hasta que veamos el reporte ya se va a publicar. No hay ningún tipo de temor, y nunca lo ha habido, en que se publique este reporte para que el pueblo estadounidense obtenga la transparencia que necesita en esta investigación que ya llevó 2 años y, como dije, muchísimo dinero del bolsillo de los contribuyentes. Lo que vamos a ver en este informe ya se sabe por parte del resumen que se había presentado. El presidente estaba indicado y exonerado. Avanza la campaña entre los demócratas para postularse a las nominaciones del partido, y en las últimas horas nos ha llamado la atención que los dos candidatos probablemente que representan más el ala izquierda del Partido Demócrata, Bernie Sanders y Elizabeth Warren, han dado pasos para publicar sus reportes de impuestos. Unos reportes de impuestos que Bernie Sanders ya se ha encargado de anunciar, preparando el terreno de que él es millonario. ¿Nos sorprende? Bueno, una persona que aboga por políticas totalmente socialistas, políticas que lo único que son es políticas de izquierda, debería sorprendernos, debería ser un poco más austero. Entonces, si lo que quiere es igualdad para todos, entonces que gane lo que gana la clase media en el país. Yo no sé
de qué partido es portavoz la amiga, porque la candidatura de Donald Trump en el 2016 fue una campaña anti-élite, una campaña que también buscaba llevarle un puño a la cara a la élite americana. Pero nunca con políticas socialistas. Y acabar con el fanguero de Washington DC, decía el candidato en aquel entonces. Pero ahora, cuando un demócrata que tiene políticas públicas que pueden resonar con esa misma base que le dio la victoria al presidente Trump, ahora hay que criticarlo por haber sido exitoso financieramente. Y mira, lo importante es que Bernie Sanders al fin, porque le tomó muchísimo tiempo, está siendo transparente sobre sus finanzas. La candidata Elizabeth Warren, mientras tanto, acaba de publicar sus informes de impuestos más recientes del año fiscal anterior. Así que tenemos dos casos muy distintos aquí. Un candidato que por mucho tiempo, y ahora veremos por qué, ha ocultado sus finanzas, y una candidata como Elizabeth Warren, que ha sido transparente y ha dado el ejemplo, siempre poniendo las ideas más grandes en el debate de ideas en esta primaria. Pero criticar a Bernie Sanders por su éxito financiero cuando se pretende hablar por parte del americano empresarial y por parte del mercado libre, me parece un poquito hipócrita. Bueno, yo te voy a contestar. Lo primero es que soy vocera y directora de medios hispanos del Partido Republicano, si tenías algún tipo de duda con eso. Lo segundo es que aquí nadie, y siendo vocera de este partido, te puedo decir que nosotros siempre abogamos por políticas que hagan prosperar a las personas, ya sea en la clase media, que el éxito de este país y el sueño americano es volvernos todos millonarios. Eso es lo que queremos, pero la realidad del asunto es que no lo hacemos propagando políticas socialistas como hace Bernie Sanders. Si Bernie Sanders tiene ideas socialistas, si Bernie Sanders quiere vivir en un país socialista, entonces debería irse a vivir a Cuba, a Venezuela, por cierto, el lugar donde él no reconoce que Nicolás Maduro es un dictador y hay tanta gente oprimida y sufriendo y ganando una miseria de salario. Entonces, si esas son las políticas por las que él aboga, no debería ser millonario. Me parece tan cruel que le inculquemos esta esperanza al americano promedio de que todos podemos ser millonarios, cuando el Partido Republicano solamente aboga realmente por los intereses de unos pocos multimillonarios y billonarios. Cuando le aplique a Bernie Sanders los impuestos que, por ejemplo, ha propuesto Elizabeth Warren para que aquellos con más de 50 millones en activos tengan que pagar una pequeña fracción de impuestos para poder sufragar costos que todos aquí necesitamos que cubra el gobierno federal, entonces podemos hablar de la hipocresía de Bernie Sanders. Pero el Partido Republicano pretende abogar por cualquiera que es exitoso en esta economía cuando favorecen realmente a unos pocos multimillonarios que son una fracción de la fracción de la fracción de nuestra economía. Yo nada más que quiero que te escuches diciendo que tú crees que es cruel que aboguemos porque la clase media se vuelva millonaria. Mientras le dan la espalda y le suben los impuestos y le niegan acceso a los servicios públicos que son tan importantes para ellos. Políticas migratorias. Parece que la política de tolerancia cero, mano dura con la inmigración que hemos visto hasta ahora, va a quedar en el centro, porque lo que viene parece que es más duro, o así lo ha expresado el presidente Trump, que quiere que quien esté al frente del Departamento de Seguridad Nacional y de la patrulla fronteriza aplique una mano más dura de la que hemos visto hasta ahora. Hasta el punto preocupa no solo a los demócratas, no solo a los activistas que están apoyando a los migrantes, sino a algunos republicanos, señora Núñez, que temen que esa política de separación de familias y de mano dura les pueda pasar factura en las próximas elecciones. Bueno, mira, nadie quiere ver familias separadas de sus niños. Ese no es el cometido ni el propósito de esta administración, tampoco es de los republicanos. Queremos una solución para la crisis migratoria que tenemos en nuestra frontera. Es bastante seria. Hemos visto más de 100.000 detenciones tan solo en el mes de marzo. Esto implica un 142% de aumento de las cifras comparadas con el año pasado. Esto es una crisis humanitaria. Esto es un problema serio que estamos teniendo en un sistema quebrantado de migración que tenemos en los Estados Unidos. Tenemos que buscar soluciones. Hemos visto a la administración comprometida con lo que es la seguridad fronteriza, lo cual es la seguridad nacional, y hay que poner mano dura en este asunto porque nos está afectando como nación y nuestro sistema migratorio ya no aguanta más. Ciertamente hace falta reformar las leyes migratorias de los Estados Unidos, y ciertamente hay una crisis humanitaria cuando se trata de los miles de asilados y refugiados que están buscando entrar a la nación bajo términos perfectamente legales que abarcan nuestras leyes migratorias hoy. Lo que el presidente está haciendo es respondiendo no a esto como una crisis humanitaria, sino como una crisis exclusivamente de seguridad nacional.
está tildando de una amenaza a la seguridad pública de esta nación a cada uno de estos niños, cada una de estas madres, cada uno de estos individuos que trata de cruzar la frontera. Y es un acercamiento miópico al asunto de migración, porque tenemos en nuestras leyes mecanismos para salvaguardar estas crisis en particular y las necesidades humanitarias de gente que busca entrar a los Estados Unidos. Y lo que busca el presidente Trump no es darle aval a esos mecanismos legales, sino acabar con ellos, y le instruye a sus agentes en la frontera a romper la ley, a violentar la ley y a no proveerle esos servicios a quienes buscan asilo en esta nación. Bueno, lo que pasa con esto es que vimos en esta conferencia de prensa, en esta mesa redonda que se hizo recientemente cuando el presidente visitó la frontera, hay muchísimas personas que están viniendo y están diciendo que son unidades familiares cuando realmente no lo son. Están usando y reciclando niños, mandando niños con personas extrañas. Y estos mismos niños, cuando los regresan o cuando ya no se quedan con estas unidades familiares, los vuelven a mandar con otras familias en muchísimas ocasiones. Son unidades familiares que realmente no lo son. Son personas que son traficantes de personas, están poniendo en riesgo la seguridad de niños, de menores de edad. Y son precisamente los mecanismos para evitar que los niños sean traficados. Son esos mecanismos los que el presidente no quiere dar no le quiere dar aval. Permíteme, estos niños que están siendo traficados a través de la frontera sufren traumas, sufren muchísimas cosas que vienen como consecuencia, es como una cascada de problemas que vienen después de esto. La inmigración ilegal no es la manera de hacer las cosas. Yo he estado en la frontera, yo conozco la frontera, la he cruzado 2 veces, una como inmigrante, una como periodista, pero cuando lo hice como inmigrante lo hice porque sabía que había una ley que como cubana cuando llegaba aquí me iba a amparar. No podemos llegar a los países y pretender pedir un asilo que yo no dudo que muchas familias necesiten, pero otras no es el caso, no aplican. La violencia doméstica en un país no es un motivo para venir y pedir asilo en otro. Tenemos que estar conscientes de las leyes al país que venimos. Si a esta administración realmente le importara la seguridad de los niños que sospechan que están siendo traficados en la frontera, aplicarían las leyes de protección para víctimas de tráfico que esta administración está activamente buscando socavar. Así que si les interesa tanto proteger a estos niños y asegurarnos de que no están siendo traficados, ¿por qué están pidiéndole al Congreso que acaben con leyes que existen precisamente para ese propósito? Yo lo que te puedo decir es que nosotros estamos viendo la crisis que hay en la frontera. No he visto un solo demócrata ir a la frontera, preocuparse por lo que está pasando. Los veo haciendo mucha campaña, veo a Beto por el Paso, pero no lo veo haciendo lo que tiene que hacer en la frontera y buscando dónde y cómo resolucionar o solucionar esta crisis que está tomando lugar. Los demócratas deberían dejar de hablar tanto y buscar soluciones bipartidistas que ayuden a solucionar esta crisis. Cambiamos de asunto, daría para más, estoy convencido, y me surgen preguntas, pero quiero pedirles antes de terminar una opinión a nuestros invitados sobre lo que ha pasado hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU. Hemos vuelto a ver la cuestión de Venezuela sobre la mesa, ha hablado el secretario general de la ONU y sobre todo hemos visto a un contundente Mike Pence, que parece la voz de esta administración, quien ha tomado esa bandera para apoyar a quien es considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y desde el asiento de la ONU en ese Consejo Permanente le ha dicho al representante de Maduro que es tiempo de que se devuelva a Venezuela y le diga a Maduro que su tiempo ha terminado. Comentario. Lo que no puedo realmente reconciliar es la hipocresía de esta administración exigiéndole al gobierno de Venezuela que actúe de cierta forma y reconociendo un gobierno alterno en Venezuela y hablando de una crisis en Venezuela cuando le dan la espalda a los desplazados de Venezuela que viven en los estados. Hay mecanismos legales bajo los cuales el Departamento de Seguridad Interna... ¿Pero qué se refiere darles la espalda? Cuando existen reclamos bipartidistas por parte de los senadores de Florida... ¿Usted habla del TPS para los venezolanos? El TPS para los venezolanos. Listo. Y otros mecanismos que se le han hecho disponibles a la comunidad cubana, por ejemplo, cuando huían de un régimen de izquierda igualmente. Estos mecanismos no se le están haciendo disponibles a los venezolanos que están actualmente buscando empleo, pero no pueden porque son indocumentados, buscando quedarse en la nación con sus familiares, pero no pueden porque no se les da el permiso ni protección contra la deportación. Y a la misma vez seguimos criticando al gobierno de Maduro en vez de buscar una manera de darle hogar a estas personas desplazadas que supuestamente tan importantes son para esta administración. Bueno, primero que nada, los mecanismos que se le ofrecían a los cubanos se le quitaron por parte de la administración de Obama,
que le quitó la ley de pies secos, pies mojados a los cubanos, algo que la comunidad cubana nunca le va a perdonar a los demócratas y nunca va a estar de acuerdo, porque nosotros vivíamos, y muchos todavía viven en un país oprimido por una dictadura. Se han dado más de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria a las personas de Venezuela, a muchos de los refugiados en los diferentes lugares y en los diferentes puntos a los que están huyendo de Venezuela. Entonces, no ha habido administración más comprometida con el trabajo con Latinoamérica que la administración Trump. Yo no vi nunca vi por parte de la administración de Obama un trabajo para sacar a Chávez o a Maduro del poder. La realidad de esto es que la administración Trump se ha comprometido a ayudar a lo que es el proceso de democracia, y me asombra mucho porque hasta la misma comunidad venezolana lo ha reconocido y está apoyando al Partido Republicano y al presidente Trump en cuanto a esto. Me asombra mucho escuchar que ustedes puedan pensar que esta administración no ha estado lo suficientemente comprometida. Brevemente, para cerrar. Cuando esta administración actúe con responsabilidad y le dé el respeto a la comunidad venezolana que realmente se merece cuando quieren permanecer en esta nación, entonces podemos hablar de que han hecho todo lo posible. Ahora, cuando la administración de Trump también pueda echar atrás las reformas que empezaron con Bush para darle un tipo de apertura a nuestra relación con el gobierno cubano, entonces podemos hablar de que también tienen un compromiso con el gobierno de Cuba. Pero apenas han tocado la apertura que existe con Cuba, y esa es otra instancia de la hipocresía de este gobierno que está buscando, no sé si para manipular políticamente, pero ciertamente no para dar alivio humanitario, interferir con asuntos de Venezuela. Qué lamentable escuchar un comentario tan pobre de una situación tan importante y de que se elija por parte de muchos demócratas. Mientras estén deportando a venezolanos al régimen de Maduro, no pueden con la misma cara decir que hay una crisis en Venezuela. Es así de sencillo. El ver que no están reconociendo el trabajo humanitario que se está haciendo con los latinos. La cuestión de Venezuela, que levanta pasiones. El debate de hoy con la voz de Yali Núñez, es comunicadora, es portavoz y directora de medios hispanos del Comité Nacional Republicano, y con Eduardo Soto, es demócrata, es analista político, es director en The Graven Group. Gracias por haber estado con nosotros y por sus apasionados puntos de vista. Y ustedes a las redes sociales a ver algunos de los comentarios que hacen referencia a lo que ha pasado en la OEA y en la ONU. Comentarios que nos llegaba, por ejemplo, sobre lo que acontecía esta mañana en ese Consejo de Seguridad de la ONU, en el que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, tomaba la palabra, y también Samuel Moncada, el que sigue siendo representante del gobierno de Maduro ante el organismo internacional. Mientras Pence y Moncada hacen la guerra de los micrófonos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el dólar paralelo rompe la barrera de 4.000 bolívares, más miseria para Venezuela. Gracias, Frank, por su mensaje. También otros que llegaban al respecto de lo que pasa en otro organismo. En este caso, la Organización de Estados Americanos, donde el 27 de abril, es decir, el 27 de este mes, Venezuela ya ha dicho, el gobierno de Maduro ha dicho que se retira del organismo, y ayer, en una resolución, la mayoría de países, 18, daban el visto bueno, la bienvenida, el reconocimiento al enviado, al representante de la Asamblea Nacional, de Juan Guaidó, en ese organismo hemisférico. Algunos aplauden, otros advierten. Se van de la Organización de Estados Americanos. No te pongas contento, de donde se tienen que ir es de Venezuela. La opinión de Marcelo sobre lo que pasa en la OEA y el deseo que tiene de que de donde sí tiene que ir el gobierno de Maduro es de Venezuela. Así terminamos, no sin antes, como siempre, agradecerles la generosidad de su tiempo. Espero que hayan disfrutado y aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Volvemos mañana. Que descansen. Feliz noche.